Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Versos 35 al 38. Si lo encontramos, nos ponemos de pie, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Dice así la palabra del Señor, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias. Pues, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí, de estar en su presencia, y pues gracias también a mis hermanos que me permiten estar aquí. De repente como que se removió el estómago, de repente, no sé por qué. Bueno, pues vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor Dios poderoso, pongo este tiempo en tus manos, Señor. Te pido, Dios, que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, y te pido, Padre, que tu palabra sea expuesta fielmente, Señor, y que tú seas el que hable a través de mí, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, gracias a Dios que les permite estar aquí. Pues vamos a continuar esta mañana con el estudio de Mateo. Estamos viendo Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, y vamos a continuar con esto. Vamos a leer una vez más el pasaje. Dice así Mateo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y pues hemos visto ya en semanas pasadas cómo Mateo nos trata de enseñar que Jesús es el Mesías que el pueblo había estado esperando, cómo Jesús era el rey mesiánico que había sido profetizado, ¿no? Entonces, en los capítulos 1 al 4, Mateo nos quiere presentar quién es Jesús, quién es esta persona. Nos presentó su genealogía, de dónde venía, cómo inició su ministerio. Y el libro entero lo divide en 5 discursos y 5 narraciones. Y ya vimos el primer discurso y narración de parte de Jesús, que fue el Sermón del Monte, y después de eso vimos en los capítulos 8 y 9 cómo Jesús validaba sus palabras, cómo validaba su mensaje a través de milagros y sanaciones que hacía al pueblo en general. Entonces
Estos versículos que vamos a ver es como un puente para el siguiente discurso y la siguiente narración que va a continuar en el libro de Mateo. Entonces, esta parte es como una transición, que esto que estamos viendo, estos 4 versículos que vamos a ver, es una transición de lo que Jesús había venido diciendo, haciendo, a lo que sigue. Que vamos a ver en el capítulo 10 cómo Jesús envía a apóstoles a predicar el evangelio y les da también el potestad de ciertas cosas. Entonces, esto que vamos a ver el día de hoy es como un resumen un resumen de lo que Jesús había hecho del ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo se ha basado principalmente en enseñar la ley de Dios, en predicar el evangelio del reino y en sanar a las personas. Por medio de eso, Él validaba su mensaje, como ya lo habíamos escuchado anteriormente. Entonces, vamos a ver el versículo 35 que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En realidad, este versículo lo que está haciendo es venir a terminar la explicación o terminar el detalle de lo que es el ministerio de Cristo. Si vamos a Mateo 4:23, vemos un versículo que es casi palpado del 9:35. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Si vemos Mateo 9:35, es prácticamente lo mismo. Recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces es como si Mateo nos dijera: aquí está el ministerio de Jesús, lo explica y luego dice: esto fue el ministerio de Jesús. Esto era una manera de resaltar algo importante en la narración judía o en la narración que el pueblo hacía en general, en su cultura. Esta era una manera en que ellos resaltaban algo importante. Cómo comenzar y terminar con lo mismo, y el propósito o lo importante es lo que está en medio, que es la narración detallada del ministerio de Cristo que hemos visto de los capítulos 5 al 9. Entonces, vamos a ver detalladamente entonces, ahora sí el versículo 35. ¿Cuál era el ministerio de Cristo? Primeramente eran 3 cosas, como ya les había comentado: eran enseñar, predicar y sanar, ¿no? Entonces, lo que Jesús había hecho alrededor de todo este tiempo en su ministerio era enseñar la ley de Dios. Lo que ellos ya conocían, lo que ellos ya sabían, Jesús lo explicaba de una manera que le daba un verdadero significado a las palabras. Entonces, ¿qué hacía Jesús en su ministerio? Dice: recorría todas las ciudades y aldeas. Y la verdad es que Jesús vino primeramente a su pueblo. Juan 1:12 dice que a los suyos vino a su pueblo. Que él quería que primeramente el evangelio o la palabra fuera predicada, esparcida en su pueblo, en su nación, su pueblo escogido. Es por eso que en realidad el ministerio de Jesús fue en la geografía del pueblo de Israel. Él no iba más allá de otros lugares, pero él recorría cada ciudad, cada lugar, para que su palabra, el evangelio del reino, fuera expuesto, que ellos lo conocieran. Entonces dice aquí un historiador, Josefo, que en ese tiempo había alrededor de 200 ciudades y pueblos en la región de Galilea. Dice que las ciudades son muchas y la multitud de aldeas se hallan por todas partes. Están llenas de personas debido a la fertilidad de la tierra de aquel tiempo, tanto así que la más pequeña de ellas contenía más o menos 15,000 habitantes. Entonces saca un aproximado, más o menos, dice que debía haber alrededor de 3 millones de habitantes en aquella región. Todas aquellas personas a las cuales Cristo quería alcanzar, a las que Cristo quería predicarles el mensaje, el evangelio del reino. Es por eso que él dice que recorría todas las ciudades y las aldeas. Y puede asemejarse a los tiempos en los que estamos en la actualidad, ¿no? Que estamos en campaña política y vemos a gente por todos lados, por cada pueblo, por cada lugar, queriendo darse a conocer. Pero aquí el punto de lo que hacía Jesús: no quería ganar votos o simpatizantes, él quería predicar el evangelio, que las personas, que su pueblo escogido realmente le conociera.
y entendiera lo que era el evangelio del reino. Entonces Jesús vino como a establecer los parámetros o las reglas del reino de Dios. Por eso en el Sermón del Monte Él explicaba todo lo que ellos ya conocían, pero de una manera que ellos lo comprendieran ahora más. Por eso Él predicaba todo el tiempo, en cada ciudad, en cada aldea en el que podía ir, Él llegaba y predicaba el evangelio. Y el hecho de aquí de que dice a todas las ciudades y aldeas, quiere decir que Jesús no tenía no hacía distinción de personas, no hacía distinción de cierto rango social, porque las ciudades eran lugares grandes, con murallas y donde vivía, pues, digamos, la mejor sociedad, entre comillas. Y pues en las aldeas vive la gente pobre, la gente que pues trabaja en el campo, que no queremos, digamos, verlos o no sé. Jesucristo no hacía distinción. Él iba a cada lugar, a cada pueblo, y Él venía a predicar su evangelio. Que ellos escucharan el evangelio del reino, lo que Jesucristo venía a decir. Entonces vemos cómo Jesús no hacía distinción de personas. Él a todo mundo quería predicarle. Y conforme Él viajaba de un lugar a otro, se topaba incluso con gente que no era de su reino, personas que no eran judíos. Pero aún así Jesús tenía misericordia de ellos. Como vimos en el capítulo 8, Jesús sanó a la hija de un centurión romano, un hombre que era de Roma, un hombre que en ese momento era el pueblo que estaba oprimiendo a Israel, y aún así Jesús tuvo misericordia de su hija y la sanó. Vemos como también en el libro de Juan Jesús habla con una mujer samaritana, un pueblo que era rechazado, un pueblo que era pues que no era santo, no era perfecto de la línea de los judíos. Jesús habla con ellos, y no nomás con un samaritano, una mujer que hemos aprendido también que eran un poco rechazadas o un poco menospreciadas dentro de la cultura judía. Entonces vemos que Jesús no tenía distinción, incluso convivía con las personas que eran traidores del pueblo, los recaudadores de impuestos, personas que tomaban el dinero y se lo daban a Roma. Aún así Jesús convivía con ellos. Jesús le mostraba a todos los que le rodeaban misericordia. Él no hacía distinción de personas. Él venía a predicar a todos y que todos le conocieran a Él. Entonces Jesús vemos que recorría de ciudad en ciudad. ¿Qué es lo que hacía? Enseñaba en las sinagogas de ellos. Al lugar al que iba, llegaba a una sinagoga y empezaba a predicar, empezaba a hablar el mensaje de verdad, de la palabra. Entonces, ¿qué es una sinagoga? La sinagoga sabemos que es un lugar establecido para estudiar la palabra de Dios, para estudiar la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, conocidos como el Pentateuco o la Torá. En las sinagogas ellos estudiaban la ley. Estos lugares fueron establecidos después de que el pueblo judío regresó al cautiverio de Babilonia, después de que ellos regresaron de vivir 70 años en cautiverio. Empezaron a instaurar estos lugares para que la gente conociera la palabra, para que la gente conociera lo que era la ley de Dios y no estuvieran ajenos a la voluntad del Padre. Si vemos de hecho Nehemías 8, 7 al 8, vemos que cómo inició esta cultura o esta tradición de estudiar la palabra. Dice aquí, y los levitas, y mencionaba varios nombres de los levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto era lo que hacían en las sinagogas. Se leía la ley y se les explicaba qué es lo que significaban las palabras, la ley de Dios. Y en las sinagogas, por lo general, la persona que leía la ley o las personas que estaban al frente de esos lugares eran o maestros o rabinos o una que otra persona que había sido calificado por el pueblo o por la congregación. La congregación sabía que tal persona era un hombre temeroso de Dios, que estaba calificado ante Dios, y esas personas también tenían la oportunidad de compartir en una sinagoga o de leer la ley en la sinagoga. De manera que no era rígido el asunto de que nada más el escriba va a leer la ley. No, habían otras personas. Y esta era la oportunidad que tomaba Jesús para poder
enseñar en las sinagogas, enseñar la ley, enseñar el significado de la ley, predicar el evangelio del reino y a través de eso también sanar a otros para verificar validar lo que él decía a través de milagros. Entonces, las sinagogas no eran lugares, un lugar escondido allá o un lugar que, si le preguntas a una persona, ¿dónde está una sinagoga? No, pues no sé. Las sinagogas eran conocidas por todo el pueblo. De manera que, si había mínimamente 10 judíos en algún lugar, había una sinagoga. Las sinagogas no eran solamente exclusivas del pueblo de Israel, nada más en el país de Israel, no. En cualquier lugar del mundo donde hubiera mínimo 10 judíos, ahí había una sinagoga. Y también vemos que Pablo las aprovechaba. Si vemos al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 4 al 5, vemos cómo ellos Pablo llegaba a Chipre y decía, Hechos, capítulo 13, versículos 4 y 5, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. En Hechos 13, ahí mismo, versículos 13 y 14, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. En Hechos, capítulo 14, versículo 1 también, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. En Hechos 17, versículos 1 y 2, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Por último, en Berea, ahí mismo, Hechos 17:10, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces vemos pues que la sinagoga era un lugar culturalmente apegado a la vida de los judíos, de los israelitas. Ellos sabían lo que se hacía en una sinagoga, sabían lo que se hacía ahí, sabían quiénes iban a estar ahí, y Jesús aprovechaba esa oportunidad para venir y enseñar la ley y predicar el evangelio del reino. Eso fue, en resumen, parte de lo que hacía en general Jesús en su ministerio. De manera que Jesús iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, de lugar en lugar, a predicar el evangelio del reino en las sinagogas. Y el asunto aquí es que cuando Jesús iba de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de una aldea a otra, iba ganando seguidores. La gente le seguía, la gente iba con él. Si ellos vivían en un lugar, veían a Jesús llegar, veían a Jesús hablar, veían a Jesús hacer sus milagros. Ellos seguían a Jesús a la siguiente ciudad, a la siguiente y a la siguiente. Estaban impresionados de lo que Jesús hacía y le seguían a todos lados. Leímos en el versículo anterior, en Mateo 9:33, dice que nunca se había visto cosa semejante en Israel, al ver los milagros, al ver cómo hablaba Jesús. De manera que la gente le seguía de un lugar a otro. ¿Y qué dice que versículo 36? Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Probablemente Jesús estaba en un lugar alto, en un monte, no sé, y vio que a toda la gente que le seguía, de diferentes lugares, diferentes ciudades, diferentes aldeas, la gente le seguía. ¿Y qué dice Jesús? Las vio, dice, al ver las multitudes, tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Venían muchas personas que seguían a Jesús por diferentes razones,
pero ellos seguían a Jesús. Y Jesús mostraba su compasión de diferentes maneras. Primero, sanándoles sus enfermedades, sus dolencias, proveyendo también para ellos. Si vamos a Mateo 15:32. Dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Jesús veía la situación del pueblo. Le seguían al ver sus milagros, al ver sus palabras, cómo hablaba, al ver quién era Él. Le seguían por todos lados. Y dice aquí que llevaban en esa ocasión 3 días juntos. Y dice Jesús: tengo compasión de ellos porque no tienen que comer. Y vemos después entonces que les da alimento. El punto es que Jesús tenía compasión al ver su situación, y su compasión hacía que les sanara, que les cuidara. Jesús quería alimentarles, era conmovido por su situación. Y no solamente por la situación en la que venía, no solamente era conmovido porque venían enfermos o venían con ciertas dolencias. Jesús veía más allá y era conmovido más que nada por la situación de sus vidas espirituales. Jesús conocía cuál era su condición, que ellos vivían en ceguera espiritual, que vivían dominados por el pecado. Eso era lo que veía Jesús, más allá de sus necesidades físicas. Él veía su condición espiritual. Y dice que Jesús, que al ver a las multitudes, se compadeció de ellas, tuvo compasión. Y el punto aquí, la palabra original o la traducción, dice que tuvo como una sensación dentro de su estómago. La palabra que se usa aquí es para indicar entrañas o los intestinos, las vísceras, no sé, el interior de ellos. Dice aquí que un malestar estomacal, colitis y úlceras son algunas de las condiciones digestivas comunes que con frecuencia se relacionan con un trauma emocional. No es extraño entonces que los pueblos antiguos asociaran las emociones fuertes con esa parte del cuerpo, con sus entrañas. Y el punto aquí es que dice Jesús tuvo compasión. Jesús estaba conmovido por dentro, estaba turbado en realidad. Estaba abrumado por la situación espiritual de todas las personas que le seguían. Al ver a la multitud, cómo le seguía de un día tras otro, veía su situación y dice que Jesús tuvo compasión, estaba abrumado, estaba turbado dentro de sí. ¿Por qué? Porque dice que los veía que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Jesús veía a las multitudes y decía: están como ovejas que no tienen pastor, necesitan ser alimentados, necesitan ser cuidados, pero no tienen a quien las cuide, están descuidadas. Y el punto aquí dice, voy a leer un comentario de un libro de John MacArthur que se llama El plan del Señor para la Iglesia. Y John MacArthur aquí nos explica cuál es la condición de una oveja o cómo es una oveja. Y dice: la oveja es un animal bello, manso, humilde y, contrario a la opinión popular, es inteligente. Pero a diferencia de otros animales, no tiene sentido de dirección ni instinto para encontrar el camino de regreso a su redil. Una oveja se puede encontrar completamente perdida a ciertos kilómetros de su redil, pero no va a encontrar el camino. Las ovejas extraviadas suelen caminar con círculos sin fin en un estado de confusión, inquietud e incluso pánico. Dentro de su área de un territorio familiar, las ovejas pueden vivir con completa independencia. Una oveja funciona correctamente, conoce sus propios pastos, sabe el lugar donde ha nacido, sabe que fue cuidado por su madre y sin dudar irá cada día a descansar bajo la misma sombra y dormirá en el mismo lugar. Permanecerá dentro de sus distancias conocidas mucho más que ningún otro animal de pastoreo. Pero dice, si se aleja
de los alrededores familiares o de lugares donde ella conoce, los resultados pueden ser desastrosos. Las ovejas son animales por completo indefensas. No pueden atacar, no pueden patear, arañar, morder, saltar o correr. Necesitan que un pastor las proteja para asegurar su supervivencia. Cuando son atacadas por un animal depredador, suelen amontonarse todas en bola en lugar de huir. Eso hace que se conviertan en una presa fácil. Si una oveja se cae, se tropieza sobre su lomo, dice, la mayoría de las veces es incapaz de levantarse por sí misma. En la mayoría de los casos, sencillamente se rinde y muere a menos de que un pastor acuda en su ayuda. Cuando una oveja permanece caída sobre su lomo por largo tiempo, la circulación de sus patas deja de funcionar. Y si el pastor la quiere poner de pie, esta va a caer otra vez. Posiblemente el pastor se ve en la necesidad de llevarla en sus brazos durante 1 hora o más antes de que pueda volver a estar de pie por sí misma. Las ovejas carecen de un instinto de preservación. Son tan humildes y mansas que si se las maltrata, sus espíritus quedan deshechos y puede que simplemente abandonen y mueran. El pastor debe conocer el temperamento individual de sus ovejas y procurar no abrumarlas con excesivo estrés. ¿Conocían los judíos la vida de las ovejas? Los judíos entendían si tú ibas con una persona y le dices, es que está como una oveja dispersa, perdida, como que no tiene pastor. Ellos entendían esa relación, ellos comprendían el gran peligro que ellas corrían. No pueden estar solas, no pueden vivir por sí solas. Necesitan un pastor, necesitan quien las guíe, quien las cuide, quien las ampare. No pueden vivir por sí solas. Una oveja puede morir simplemente por tropezarse, no se puede volver a levantar sola. ¿Cómo veía entonces a Jesús a las multitudes que le seguían? Dice, están como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Y la palabra desamparada dice que tiene un significado parecido a estar despellejado, a estar perturbado. La palabra dispersa tiene el significado de encontrarse derribado, estar con una herida mortal. Si vamos al libro de Jueces, capítulo 4, Jueces 4, 22. Dice, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien, o sea, por la cabeza. Esa palabra es la misma que se traduce acá para decir que estaban dispersas. O sea, están heridos de muerte. Es la condición espiritual del pueblo de Israel y de cada pecador. Estamos heridos de muerte, estamos a punto de morir por la eternidad, porque ellos estaban cegados espiritualmente, abrumados por su pecado, porque estaban como ovejas que no tenían pastor, porque quienes se encargaban o debían encargarse de la necesidad espiritual del pueblo de Israel no les ayudaban. Los escribas y fariseos se preocupaban más por ellos mismos, por su estatus social, por cuán perfectos ellos eran, más que tratar de alimentar al pueblo, tratar de enseñar la palabra de verdad al pueblo. En lugar de darle un verdadero significado a la ley, ellos agregaban más y más cosas a la ley, más cargas sobre sus vidas. Los escribas y fariseos, dice un comentarista, fueron descendientes de los falsos pastores contra los que el Señor había protestado siglos antes por medio del profeta Ezequiel. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños?
Coméis la grosura y vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, no curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Los fariseos vivían para alimentar su orgullo al compararse con los demás. Ellos enseñaban mandamientos de hombres y aumentaban, en lugar de enseñar a la gente o pastorear y ver sus necesidades, ellos se alimentaban a ellos mismos. Pero Jesús conocía la condición de ellos. Jesús conocía quiénes eran ellos. En Mateo 23, en todo el capítulo, Jesús acusa a los escribas y fariseos. En el versículo 13 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Les dice: ciegos guía ciegos. Ellos en realidad tampoco eran temerosos de Dios. Tampoco conocían realmente a Dios. Ellos estaban en una condición peor porque ellos asumían y decían que ellos conocían la verdad, que ellos conocían a quién era Dios. Pero en lugar de cuidar de otros, ellos se cuidaban a ellos mismos. Ahora podemos entender las palabras de Jesús cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús entendía la situación de ellos. Jesús entendía cuál era su situación. No tenían quien les alimentara. Es la responsabilidad de los pastores, de los líderes de la iglesia, de cuidar de las ovejas, de cuidar del pueblo. Pero estas personas solamente se cuidaban a ellos mismos. Entonces, ¿había razón para que Jesús se conmoviera o no? ¿Había razón para que Jesús estuviera realmente preocupado por ellos? Claro que sí, era gente que iba engañada a la muerte espiritual. Y quienes se suponía que eran sus líderes, en realidad de ayudarlos, vivían para ellos mismos. Entonces Jesús comprendió la situación, comprendió lo que veía, se turbó, tuvo compasión de ellos, estuvo realmente afligido por su situación. Versículo 37 de Mateo 9 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero más los obreros son pocos. Jesús comprendía que había mucha necesidad, que había muchas personas que necesitaban escuchar el Evangelio, necesitaban escuchar de la palabra y necesitaban ser alimentados. Y aquí cuando habla de la mies, está hablando de la cosecha, de una cosecha espiritual. Los judíos también conocían estas analogías, ellos eran también agricultores y conocían el momento en el que era necesario recoger, cosechar lo que ellos sembraban. Pero cuando aquí habla de la mies, de la cosecha, habla de el momento de juicio de parte de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto en Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14.
Dice, y miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. En Mateo capítulo 13 vemos también otro ejemplo. Vemos la parábola del trigo y la cizaña, y en Mateo 13:30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y en el versículo 40 nos explica aquí, dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los que sirven para tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí el sentido es que de la mies o de la cosecha es que Dios va a establecer su juicio sobre las personas y va a enviar a la mies de perdición y a la mies de salvación, las va a separar. Pero Jesús dice: la mies es mucha, o sea, la cosecha es mucha. Las personas que están aquí, que van a la perdición, son muchos. Es por eso que Jesús durante todo este ministerio iba y predicaba el Evangelio. Y Juan también decía, Juan el Bautista: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y Jesús les enseñaba la ley y les enseñaba también el Evangelio del reino y sanaba sus necesidades. Jesús fue a su pueblo y quería que ellos, es el deseo de que sean salvos, y por eso predicaba a ellos el Evangelio, les predicaba de la palabra. El propósito principal entonces de Cristo fue morir en la cruz para que todos aquellos que creen en Él sean salvos. No se pierdan, mas tengan vida eterna. Pero, ¿cuál es la situación? Dice: los obreros son pocos. ¿Quiénes son los que les buscan por la salvación de las personas? Son pocos. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Es por eso que el Evangelio de Cristo se consistía en la enseñanza, la predicación y la sanación. Jesús conocía las necesidades del pueblo de Israel, conocía que iban a una muerte espiritual. Por eso les predicaba. Pero ¿qué dice Jesús? La mies es mucha, los obreros son pocos. Tenemos, hermanos, nosotros entonces la responsabilidad de predicar a otros. Porque ¿quiénes son los obreros?
los pastores, los líderes, todos los creyentes, hermanos, somos los obreros. Todos nosotros somos llamados a trabajar para el Señor. Es nuestra gran comisión, Mateo 28, versículo 19. Por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, hermanos, trabajar en la mies del Señor. Los obreros no son los líderes de las iglesias o los que sirven. Todos los creyentes somos llamados a ser obreros. Todos. Y a tener compasión por las almas. ¿Cómo puede ser que, habiendo nosotros recibido un gran amor, una gran misericordia, actuemos como los fariseos? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese que está ahí, pecador y maldiciente o lo que sea. Nosotros estábamos en la misma situación y tenemos un llamado a ser obreros, porque la mies es mucha. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad? Versículo 38 de Mateo 9. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Nuestra responsabilidad número 1 como cristianos es orar por los perdidos. Tenemos que orar a que el Señor envíe a gente para que las personas escuchen del Evangelio. Nuestra primera necesidad o nuestro pensamiento número 1 como creyentes es que otros también sean salvos. Si entendemos su situación espiritual, si entendemos como Jesús, que están descarriados, que no hay quien les alimente, que van directo a la perdición, y nosotros sabemos la verdad, ¿qué vamos a hacer? Jesús nos llama, dice, oren, roguen al Señor de la mies. Debe haber en nosotros, en cada creyente, un deseo por el que las personas que no son salvas vengan a Cristo, vengan a Dios y le conozcan también. Así como Dios nos amó, como Jesús tuvo compasión de nuestras almas, también nosotros debemos tener compasión por los demás, porque comprendemos su situación espiritual. Comprendemos la situación en la que ellos se encuentran. Y como número 1 tenemos que orar. Debemos orar a que Dios envíe obreros a su mies. Somos llamados a pedirle a Dios a que use cada vez más personas para compartir el Evangelio. ¿Qué dice 1 Timoteo, capítulo 2? Exhorto, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Creo que es muy claro. ¿Cuál es la exhortación? Que hagamos oración, que oremos por otros. Pero no vamos a orar si no tenemos por lo menos compasión por otras personas.
Somos llamados entonces, número 1, a orar por otros. Pero también tenemos que estar listos, preparados para ser nosotros los que vamos también a obrar y a predicar. Número 1, tenemos que orar a Dios para que envíe obreros, pero estar listos también para ser nosotros los obreros. Hay una canción que dice, quiero ser obrero de valor. Y esa canción estaba en mi mente cada vez que estaba leyendo esto. Quiero ser obrero de valor. ¿De verdad queremos ser obreros? ¿Queremos predicar el Evangelio? En la escuela dominical se compartió algo similar y la verdad es que se me hizo demasiado. Es la providencia de Dios el que pone todas las cosas. Somos llamados a compartir el Evangelio. Somos llamados, hermanos, a ir a la mies. Pero no podemos ir si no estamos preparados. No podemos ir si estamos juzgando, si estamos pensando que somos mejores que otros, que tal vez esa persona no merece ser salvo. Si estábamos en la misma condición en la que estaban ellos, ¿cuál es la diferencia? No hay ninguna. Éramos igual que ellos. Éramos igual, con la misma castigo e ira que Dios desea satisfacer. Y aquí estaba viendo un video acerca de este pasaje del hermano Miguel Núñez, que decía que como cristianos a veces hemos perdido la visión o hemos perdido el sentido de lo que somos. ¿Qué somos? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué somos ante el mundo? La verdad es que cada uno de nosotros tiene una profesión distinta. Unos son carpinteros, otros son pintores, otros son panaderos, otros están en la oficina, son contadores, no sé. Cada uno tiene una profesión y es la manera en cómo nos identificamos. O a lo mejor yo me identifico como un atleta, yo me identifico como, no sé, un programador. Y el punto es que nos identificamos de una manera, cada quien tiene un pensar de sí mismo y pensamos, y aparte, soy cristiano. Pero el hermano Miguel Núñez dice, no, primero tenemos que identificarnos como cristianos y aparte somos lo que sea que quiera ser, de acuerdo a la palabra, obviamente. Pero a veces se nos olvida que estamos aquí, que somos llamados a compartir el Evangelio, que somos llamados a obrar, a trabajar por el Señor. ¿Cuál es la mejor manera de compartir el Evangelio? ¿Ponernos en las esquinas y poner pancartas? ¿O poner en internet, contestar a la gente cada vez que hace algo malo? Somos llamados a predicar, pero ¿cuál es la mejor manera? Hermanos, creo que la mejor manera de que las personas vean a Cristo es a través de nuestras vidas. Si nosotros nos preocupamos por vivir el fruto del Espíritu Santo, la gente nos va a ver, nos va a identificar automáticamente, van a decir, ¿y esta persona qué tiene? ¿O tú qué tienes? ¿Tú qué eres? ¿Quién eres? ¿O qué te pasa? ¿Por qué actúas diferente? ¿Por qué no hablas como nosotros? ¿Por qué no vives como nosotros? Cuando vivimos para Dios, cuando es Dios el primer lugar en nuestra vida, siempre la gente lo va a notar. Y podemos aprovechar cada oportunidad para predicar el Evangelio. Pero si no tenemos el deseo, si no tenemos compasión primeramente por las almas, no lo vamos a hacer. Y podemos poner una excusa y decir, pues es que, Señor, tú mandaste la pandemia y estoy todo el día en mi casa encerrado, no voy ni siquiera por el súper. Y lo digo porque yo no voy ni siquiera por el súper. Lo traen a mi casa y estoy todo el día en mi casa. Pero no tenemos, hermanos, excusas para compartir con otros el Evangelio. No tenemos una excusa para ser obreros de valor, obreros que trabajen en la mies del Señor. No podemos vivir una vida cristiana sin estar conscientes de que las personas que nos rodean van a ir al infierno.
debe haber en nosotros, primeramente, así como Jesucristo tuvo compasión por las almas de los perdidos, tenemos que tener compasión por las almas de los perdidos. Así como Jesucristo no hacía distinción de personas, nosotros no debemos hacer distinción de personas. Y así como Jesús predicaba el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio del reino. Cantábamos hace un momento, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Y si de verdad tenemos ese deseo, tenemos que vivir como Cristo anduvo. Y tener en cuenta el ministerio de Jesús, qué es lo que hacía, enseñaba, predicaba, sanaba, tenía compasión. Y en nosotros debe haber ese deseo de tener compasión, de tener ese amor por los otros. Y de verdad que primeramente lo digo por mí, porque he pasado un año entero en mi casa y no veo a muchas personas, pero tenemos que vivir de acuerdo al Evangelio, buscar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces las personas entenderán, verán algo diferente y sabrán quién es Dios. Hay un versículo ahorita, no me acuerdo, pero creo que es 2 Corintios, que dice que vemos a Dios como un espejo, que no le vemos todavía tal cual Él es, pero un día le veremos realmente. Y me viene a la mente también un ejemplo de que nosotros debemos reflejar a Dios. Tenemos que ser un espejo que refleje quién es Dios. Es como si Dios derramara su amor y nosotros reflejamos al mundo ese amor. Y para mí no hay un mejor ejemplo que la luna. La luna refleja la luz del sol. Tenemos que reflejar al mundo quiénes somos. Somos llamados entonces a obrar, a trabajar. No puede haber cristianos pasivos, no puede haber hombres cristianos y mujeres que vivimos pasivamente. Somos llamados a trabajar, a ser obreros. La responsabilidad, hermanos, es de todos, de nosotros. Si tú eres un creyente, tú eres llamado a predicar el Evangelio. Si tú eres un creyente, eres llamado primeramente a tener compasión por los perdidos. Somos llamados, hermanos, entonces, a servir a otros, a servir en la congregación, a hacer lo que podamos, lo que sea que esté en nuestras manos para que otros escuchen el Evangelio. Y si van a escuchar el Evangelio, cuando haga el aseo, pues voy a hacer el aseo feliz para el Señor. Si otros van a escuchar el Evangelio moviendo la mesa, pues voy a mover la mesa para el Señor. Lo que sea que hagamos, hermanos, somos llamados a ser obreros afuera y adentro, y que con pasión podamos servir a Dios adentro y afuera, para que el mundo conozca quién es el Señor. Somos llamados a amarnos unos a otros para que el mundo conozca por medio de nuestro amor quién es Él. Pero necesitamos estar listos, prontos, con solicitud de servir a otros, de servir a quienes no conocen. Tenemos un llamado, hermanos. Dice aquí que la doble tarea de enseñar la palabra y predicar el Evangelio sigue siendo el ministerio principal de la iglesia el día de hoy. Nuestro llamado como hombres es enseñar a los hombres la verdad de la palabra de Dios y llevarlos al conocimiento del Salvador Jesucristo. Y volvemos a leer Mateo 28, versículos 19 y 20. Somos llamados todos, cada uno de nosotros, a ir y a ser discípulos en nombre del Padre. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, queremos darte gracias por tu amor. Queremos darte gracias primeramente por la manera en que nos has bendecido, en cómo has tenido misericordia en nuestras vidas. Porque si el día de hoy estamos aquí, si el día de hoy podemos conocerte y afirmar que somos parte de tu pueblo, es solamente por tu gracia y tu misericordia, por
la gran compasión que tuviste de nosotros, Señor. Pues merecíamos morir, merecíamos estar separados de ti, pero tuviste misericordia y por eso te alabamos y te damos gracias, Señor. Ahora te pido, Padre, que pongas en cada uno de nosotros el deseo de predicar tu palabra. Que cada uno de nosotros tenga siempre conciencia de la perdición de los que nos rodean. Que los que nos rodean, Señor, van a la muerte eterna, a estar separados de ti. Padre, ayúdanos a ser compasivos con otros, a mostrar el amor con otros, a no hacer distinción de personas y en la medida de lo posible, en cada oportunidad que tengamos, compartir la palabra, Señor. Ayúdanos primeramente a mostrar los frutos de tu Espíritu Santo y que la gente pueda ver que somos diferentes. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra relación contigo para que las personas puedan ver que somos diferentes, que podamos vivir el Evangelio, que podamos vivir para tu gloria y que más personas puedan ser alcanzadas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener este deseo de compartir con otros y que no seamos fríos ni orgullosos, Padre, sino que podamos ser humildes y compartir con otros tu Evangelio. Padre, usa nuestras vidas, usa a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos serte fieles a ti y que podamos, Señor, ser obreros de valor, que podamos trabajar para ti y para tu mies, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Te pido todas estas cosas en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.